El frío de diciembre en Ciudad de México siempre tuvo para mí un efecto particular, como si el aire delgado de la capital se volviera aún más cortante, más directo al hueso. Ese día no era diferente mientras observaba la ciudad desde el ventanal de mi oficina en el piso 27 de la Torre Reforma. El bosque de Chapultepec se extendía como una mancha verde entre el gris de los edificios y el perpetuo smog que nos cubría como un manto. 63 años cumplidos, y desde hacía 30 que cada mañana contemplaba el mismo paisaje, viendo cómo la ciudad crecía, se transformaba, mientras yo construía Inmobiliaria Navarro desde sus cimientos, hasta convertirla en uno de los nombres más respetados en el desarrollo de propiedades de lujo en México. La secretaria entró con el café de siempre, negro, sin azúcar, como la vida que había elegido. Señora Aurora, la junta directiva está lista en la sala de conferencias, dijo Mariana, mi asistente de los últimos 15 años, mientras colocaba la taza sobre mi escritorio de caoba. Gracias, Mariana. Diles que en 5 minutos estoy con ellos, respondí sin apartar la mirada del horizonte. Era 10 de diciembre. Hacía exactamente 22 años que había firmado mi primer gran contrato para el desarrollo de un centro comercial en Polanco. También era el cumpleaños de Mateo, mi hijo. 34 años cumpliría hoy. 22 años de éxito profesional. 22 años de fracaso como madre. El pensamiento me golpeó como lo hacía cada año en esta fecha. Siempre lo apartaba, lo sumergía en el trabajo, en los compromisos, en las juntas. Pero ahí estaba, persistente como una piedra en el zapato. Tomé un sorbo del café amargo y me obligué a concentrarme en los documentos que tenía frente a mí. Los planos de nuestra próxima obra, un complejo residencial de ultralujo en Santa Fe. La junta transcurrió como tantas otras. Números, proyecciones, plazos, permisos. Mi mente funcionaba con la precisión de un reloj suizo en estos entornos. Era mi elemento. Para cuando terminamos, ya había caído la noche sobre la ciudad, y las luces formaban un tapiz interminable bajo el cielo oscuro. ¿Necesita algo más, señora Aurora?, preguntó Mariana mientras recogía los documentos después de que todos se marcharan. No, puedes irte ya. Gracias, dije mientras revisaba algunos correos en mi computadora. ¿Le traigo algo de cenar antes de irme? No, no tengo hambre. Con todo respeto, señora, no la he visto comer en todo el día. Sonreí levemente. Mariana era probablemente la persona más cercana a mí. Conocía mis hábitos, mis manías, y me cuidaba a su manera. Estoy bien, de verdad. Solo quiero terminar de revisar estos correos y me iré a casa. Como diga, respondió con esa expresión de no le creo nada, que había perfeccionado a lo largo de los años. Por cierto, llegó esto para usted, añadió, dejando sobre el escritorio un sobre pequeño y elegante. Era una invitación. La Fundación Nacional de Empresarios me otorgaría el premio a la trayectoria empresarial del año. Un reconocimiento más para colgar en mi pared de logros. Debería sentirme orgullosa, satisfecha. Solo sentí vacío. Cuando todos se marcharon y quedé sola en el piso, saqué del cajón inferior de mi escritorio una pequeña caja de madera que guardaba bajo llave. Dentro había fotos, pocas. Mateo recién nacido. Mateo con 5 años, sonriendo con los dientes frontales faltantes. Mateo en su graduación de preparatoria. Serio, distante ya. La última foto era de hace 10 años, en la graduación de su carrera de arquitectura en la UNAM. No asistí. Me enviaron la foto. Él estaba con Fernando, su padre, mi ex esposo. Fernando, el idealista profesor universitario que no entendió mi ambición, mi hambre de crecer, de ser alguien. Nos separamos cuando Mateo tenía 12 años. Te estás perdiendo la vida de tu hijo por perseguir edificios, me dijo la última vez que hablamos realmente. Algún día te darás cuenta de que ninguna torre vale lo que estás sacrificando. En aquel entonces, sus palabras me parecieron el discurso típico de alguien que no entendía lo que significaba construir algo trascendente. Ahora, solas resonaban diferente. Guardé las fotos y cerré la caja. Me serví un whisky del mueble bar de la oficina. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Aurora Navarro? Era una voz de mujer, profesional, seria. Sí, ella habla. Le llamo del Hospital Ángeles. Su hijo, Mateo Ruiz Navarro, ha sido ingresado hace 1 hora. Ha sufrido un accidente automovilístico. El vaso de whisky se deslizó entre mis dedos y se estrelló contra el suelo. El líquido ámbar se derramó como una mancha de culpa sobre el piso de mármol italiano. ¿Está bien? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Está estable pero inconsciente. Le recomendamos que venga lo antes posible. El trayecto al hospital fue un borrón confuso. Las luces de la ciudad pasaban a través de la ventanilla del taxi como estrellas fugaces. Mi mente, siempre tan ordenada y metódica, era ahora un caos de pensamientos y recuerdos fragmentados.
La recepción del hospital era fría e impersonal. Me identifiqué y una enfermera me condujo por pasillos interminables. El olor a desinfectante, el sonido distante de equipos médicos, las luces fluorescentes, todo me parecía irreal, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Su hijo está en esta habitación. El médico vendrá en unos minutos a informarle de su estado, dijo la enfermera, indicándome la puerta 307. Entré con el corazón latiendo como no lo había hecho en años. Y allí estaba él, mi hijo. Un hombre adulto con la cara magullada, un collarín cervical, el brazo izquierdo enyesado, tubos y cables conectados a máquinas que emitían pitidos rítmicos. Parecía dormido, parecía en paz, a pesar de todo. Me acerqué despacio, como si temiera despertarlo. Observé su rostro. Había heredado los pómulos marcados de Fernando, pero tenía mi nariz, mi barbilla. Era un extraño que llevaba mis rasgos. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? ¿5 años? ¿7? Señora Navarro, soy el doctor Velasco, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Un hombre de unos 50 años con bata blanca me tendía la mano. ¿Cómo está mi hijo? Pregunté directamente, ignorando la formalidad del saludo. Sufrió un impacto frontal. Tiene una contusión cerebral, fractura en el radio del brazo izquierdo, contusiones diversas. Pero afortunadamente no hay daño en órganos vitales. Lo mantenemos sedado por ahora, pero esperamos que evolucione favorablemente. ¿Se recuperará completamente? Es pronto para decirlo, pero es joven y fuerte. Las próximas 48 horas serán cruciales. Asentí mecánicamente, absorbiendo la información como lo hacía en las reuniones de negocios. Datos, hechos, pronósticos. ¿Cuánto tiempo lleva sin ver a su hijo, señora Navarro?, preguntó el médico de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. No era de su incumbencia, pero algo en su tono me hizo responder. Bastante, dije escuetamente. En su documentación, tiene como contacto de emergencia a su padre y a alguien llamada Elena Fuentes. Usted no figuraba. Aquello dolió más que cualquier reproche directo. He estado ocupada, contesté, y sonó tan patético como era. El doctor no hizo ningún comentario más sobre el tema. Me explicó los detalles del tratamiento, me dijo que podía quedarme si lo deseaba, y se marchó. Me senté en el sillón junto a la cama y miré a mi hijo durante horas. Cada respiración, cada parpadeo de las máquinas. En algún momento de la madrugada, debí quedarme dormida en ese incómodo sillón. Me despertó el sonido de la puerta abriéndose. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en una coleta descuidada y ojos enrojecidos. ¿Quién es usted?, preguntó, confundida al verme. Me incorporé, alisándome la ropa arrugada. Soy Aurora, la madre de Mateo, respondí, y la palabra madre me supo extraña en la boca, como una fruta que no has probado en años. Su rostro cambió al instante. Una mezcla de sorpresa y algo parecido al disgusto cruzó por su expresión. Soy Elena, la esposa de Mateo, dijo con frialdad. ¿Esposa? No sabía que mi hijo se había casado. La punzada de dolor fue aguda. ¿Cuánto más me había perdido? No sabía que Mateo... No me sorprende, me interrumpió. Llevamos 3 años casados. 3 años. 3 años y yo no sabía nada. Ni siquiera una invitación. Ni siquiera un mensaje. Felicidades, dije, incapaz de encontrar palabras más adecuadas. Fernando viene en camino, añadió ella, dejando su bolso en una silla. Se sorprenderá de verte aquí. Había desprecio en sus palabras, pero también curiosidad. Me preguntaba qué le habría contado Mateo sobre mí. Probablemente nada bueno, probablemente la verdad. ¿Qué te han dicho los médicos?, preguntó, acercándose a Mateo y acariciando su mano con una delicadeza que hizo que algo se rompiera dentro de mí. Le expliqué lo que me había dicho el doctor. Ella asintió, seria. Deberías irte a descansar, me dijo. Yo me quedaré con él. Prefiero quedarme. ¿Por qué ahora? Su pregunta fue directa, sin filtros. Nunca has estado presente en su vida. ¿Por qué apareces ahora? Es mi hijo, respondí, como si eso lo explicara todo. Elena soltó una risa corta, sin humor. Un hijo es alguien a quien cuidas, a quien acompañas, a quien ves crecer. Tú has sido una sombra, un nombre que apenas se menciona en nuestra casa. Sus palabras eran cuchillos, pero no podía reprocharle nada. Tenía razón. Me quedaré, insistí. Ella no dijo más. Se sentó al otro lado de la cama y tomó la mano de Mateo entre las suyas. Su devoción hacia él era evidente, palpable. Las horas pasaron en un silencio tenso. Por la ventana, la luz del amanecer comenzó a filtrarse. El ruido constante de las máquinas era lo único que rompía el silencio. La puerta se abrió de nuevo. Era Fernando, más viejo, con el pelo completamente cano, pero con los mismos ojos inteligentes y amables que recordaba. Me miró como si viera un fantasma. Aurora,
dijo simplemente. Fernando. Respondí del mismo modo. Se acercó a la cama, besó la frente de Mateo y luego abrazó a Elena. Formaban una familia, los tres. Una familia de la que yo no era parte. ¿Qué dicen los médicos?, preguntó. Elena le repitió lo que yo le había contado. Fernando asintió con gesto preocupado. Necesitará ayuda cuando despierte, dijo. Puedo tomarme una licencia en la universidad para cuidarlo. Y yo puedo trabajar desde casa, añadió Elena. Hablaban como si yo no estuviera allí, como si fuera invisible. Y tal vez lo era para ellos, para mi hijo. Había estado ausente tanto tiempo que mi presencia era ahora una anomalía, un error en el sistema. Puedo ayudar, dije, y ambos me miraron con sorpresa. Económicamente, quiero decir. Los mejores especialistas, una enfermera privada, lo que necesite. Fernando me miró con esa expresión que conocía tan bien, la que decía que no había entendido nada. Lo que necesita es a su familia, Aurora, no tu dinero. Y ahí estaba, la misma discusión de siempre, la misma brecha insalvable. Para Fernando, el éxito siempre fue invisible si no incluía el amor y la presencia. Para mí, el éxito era tangible, medible en metros cuadrados construidos y ceros en una cuenta bancaria. Pero ahora, por primera vez, empezaba a entender que quizás ambos nos equivocábamos. Quizás el éxito no era ni lo uno ni lo otro, sino encontrar el equilibrio entre ambos mundos. Un equilibrio que yo nunca supe buscar. En ese momento, la mano de Mateo se movió ligeramente. Todos nos quedamos inmóviles, expectantes. Sus párpados temblaron y, lentamente, abrió los ojos. Desorientado, miró alrededor. Primero a Elena, que ya estaba llorando mientras acariciaba su mejilla. Luego a Fernando, que sonreía con alivio. Y finalmente a mí. Sus ojos se detuvieron en mi rostro. No hubo reconocimiento inmediato, solo confusión. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En el hospital, mi amor, respondió Elena. Tuviste un accidente en el coche, pero estás bien. Estás con nosotros. Papá, dijo, mirando a Fernando. Aquí estoy, hijo, respondió él, apretando suavemente su mano. Entonces sus ojos volvieron a mí. Esta vez, algo cambió en su mirada. Un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por algo más duro, más frío. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó, y su tono contenía algo que nunca había escuchado antes. No era odio, era algo peor, indiferencia. «Soy yo, Mateo, tu madre», dije acercándome un paso. Él desvió la mirada, como si no hubiera nadie frente a él, como si yo fuera invisible. «Elena, ¿me pasas agua, por favor?», pidió, ignorándome completamente. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Había imaginado muchas veces un reencuentro con mi hijo, reproches, gritos, reclamos, pero nunca esto. Nunca esta negación absoluta de mi existencia. «Mateo, yo...», comencé a decir. «Doctor», llamó él, dirigiéndose a un médico que acababa de entrar. «¿Cuándo podré irme a casa?». El médico, notando la tensión en el ambiente, respondió profesionalmente. «Aún es pronto para hablar de eso. Necesitamos hacerte algunas pruebas primero». Y así continuó la escena más surrealista de mi vida. Mi hijo hablaba con todos, respondía preguntas, hacía las suyas propias. Pero cuando yo decía algo, era como si nadie hubiera hablado. Me ignoraba con una determinación que solo podía ser el resultado de años de dolor acumulado. Pasé 3 días en ese hospital. 3 días en los que intenté acercarme a él de todas las formas posibles. Le llevé sus comidas favoritas de niño, le hablé de proyectos que podrían interesarle como arquitecto. Incluso intenté disculparme. Nada funcionó. Para Mateo, yo no existía. El tercer día, el médico anunció que le darían el alta al día siguiente. Fernando y Elena se fueron a preparar su apartamento para recibirlo. Me quedé sola con Mateo, aunque para él, la habitación estaba vacía. «Te dejaré en paz si eso es lo que quieres», dije finalmente. «Solo quería que supieras que nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti». Silencio. Ni siquiera un parpadeo indicó que me había escuchado. «Lo entiendo, Mateo. De verdad lo entiendo», continué. «Yo elegí esto. Elegí los edificios sobre ti, como dijo tu padre una vez, y ha sido el mayor error de mi vida». Seguía sin reaccionar, mirando fijamente por la ventana. «Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de lo que has logrado, de la persona en la que te has convertido. Todo eso ha sido gracias a tu padre, lo sé, y a Elena. Tienes suerte de tenerlos». Me levanté y me acerqué a la puerta. «Adiós, hijo». Salí de la habitación con la sensación de haber asistido a mi propio funeral. Una parte de mí había muerto en esa habitación 307, bajo la indiferencia absoluta de mi hijo. Esa noche, sentada en mi lujoso pero vacío apartamento en Las Lomas, tomé una decisión, la más importante de mi vida.
Llamé a mi abogado. Los días siguientes a la salida de Mateo del hospital transcurrieron en una niebla de actividad frenética. Me sumergí en el trabajo como siempre había hecho para escapar del dolor, pero esta vez era diferente. No buscaba olvidar, sino prepararme para lo que venía. Mi abogado, Gabriel Montero, era un hombre de mediana edad con quien había trabajado durante más de 20 años. Llegó a mi oficina a la hora acordada, puntual como siempre. «Aurora, ¿qué es tan urgente que no podía esperar al fin de semana?», preguntó mientras se acomodaba en la silla frente a mi escritorio. «Voy a modificar mi testamento», dije sin preámbulos. Alzó las cejas con sorpresa. «¿Ha ocurrido algo?». «Digamos que he tenido una revelación», respondí, mirando por la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros, imponente y ajena a mis dramas personales. «Quiero donar la mayor parte de mi patrimonio». «¿Donar? ¿A quién?». «A organizaciones que trabajan con familias vulnerables, niños sin padres, madres solteras, familias en situación de calle». «¿Y Mateo?». La mención de su nombre hizo que algo se tensara en mi pecho. «Para él tengo otros planes». Le expliqué detalladamente lo que quería hacer. Gabriel me escuchaba con atención, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, dejó su pluma sobre la mesa y me miró fijamente. «¿Estás segura de esto, Aurora? Es prácticamente toda tu fortuna, más segura que de cualquier otra decisión que haya tomado en mi vida. Necesitaré unos días para preparar toda la documentación. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que esté listo lo antes posible». Cuando Gabriel se marchó, me quedé sola con mis pensamientos. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué nuevamente la caja con las fotos de Mateo. Las coloqué sobre la mesa, una al lado de la otra, una cronología fragmentada de la vida que me había perdido. El teléfono de mi oficina sonó. «Señora Aurora, tiene una llamada de la señorita Fuentes», dijo la voz de Mariana por el intercomunicador. «¿Elena? ¿Por qué me llamaría ella?». «Pásala», respondí intrigada. «¿Aurora Navarro?». La voz de Elena sonaba tensa. «Sí, soy yo. Necesito hablar con usted, en persona». «¿Ha pasado algo con Mateo?», pregunté, alarmada. «No, él está recuperándose. Es sobre otro asunto». Concertamos una cita para esa misma tarde, en una cafetería en la colonia Roma, un terreno neutral. La cafetería era pequeña y acogedora, el tipo de lugar al que rara vez iba. Elena ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa al fondo, con una taza de té frente a ella. Llevaba el pelo suelto esta vez, y vestía de manera sencilla pero elegante. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba frente a ella. «¿De qué querías hablarme?», pregunté directamente. «De Mateo», respondió. «Y de usted». Creía que ese era un tema cerrado. Lo sería si usted no hubiera aparecido en el hospital. Eso lo ha alterado todo. Un camarero se acercó y pedí un café. Esperé a que se alejara antes de continuar. No era mi intención alterar nada. Solo quería ver a mi hijo. «Después de más de 10 años sin contacto», dijo ella, no como una acusación, sino como una constatación de un hecho. «El tiempo pasa más rápido de lo que uno cree». «Para Mateo ha sido una eternidad», respondió mirándome directamente a los ojos. «Llevo 3 años casada con él, pero llevo 5 escuchándolo hablar de usted». Eso me sorprendió. «¿Habla de mí?». «No directamente. Es lo que no dice lo que habla más alto. La manera en que evita cualquier conversación sobre su infancia. Cómo cambia de tema cuando alguien menciona a las madres. Cómo observa a otras familias cuando cree que nadie lo ve». El camarero trajo mi café. Lo agradecí con un gesto y tomé un sorbo, necesitando algo a lo que aferrarme. «¿Por qué me cuentas esto, Elena?». Ella suspiró. «Porque Mateo está sufriendo. Siempre ha sufrido. Y ahora, después de verla en el hospital, está peor». «Me ignoró por completo», dije, «porque no sabe cómo manejar lo que siente. Es arquitecto, como usted probablemente sepa. Le gusta tener el control, que todo esté en su lugar. Pero usted es la variable que nunca pudo controlar». Sentí una punzada de dolor. Era cierto. Yo había sido el elemento caótico en la vida de mi hijo, incluso en mi ausencia. «No sé qué esperas que haga», dije finalmente. «Él dejó claro que no quiere verme». «Lo que dijo no es lo que siente», respondió Elena. «Lo conozco, mejor de lo que él mismo se conoce a veces». «¿Y qué siente según tú?». «Rabia, dolor, confusión, y por encima de todo eso, un deseo desesperado de importarle a su madre», respondió con una franqueza que me desarmó. «Siempre me ha importado», dije en voz baja. «¿De verdad?», preguntó ella, y no había malicia en su voz, solo una genuina curiosidad, porque desde fuera parece que lo único que le ha importado son sus edificios, su imperio. Era el mismo reproche que me había hecho Fernando años atrás, el mismo que me había hecho yo misma en incontables noches solitarias. «Es complicado», respondí. «Siempre lo es.
dijo ella. Mire, no la conozco. No sé qué la llevó a alejarse de su hijo, pero lo que sí sé es que él la necesita en su vida, aunque ahora mismo crea lo contrario. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿No deberías estar de su lado? Estoy de su lado emocional, no del lado de su orgullo herido. Nadie debería vivir con ese vacío que él lleva dentro. Miré a esta mujer, tan joven y sin embargo tan sabia. Mateo había elegido bien. ¿Qué sugieres que haga? Ya lo intenté en el hospital, y fue como hablarle a una pared. Dele tiempo, y luego inténtelo de nuevo. No se rinda con él, como lo hizo antes. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Era eso lo que había hecho? ¿Rendirme con mi propio hijo? No es tan simple, dije. Nunca lo es, respondió. Pero a veces, lo más difícil es también lo más necesario. Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus pensamientos. Él es un buen hombre, Aurora, dijo finalmente. A pesar de todo, o quizás gracias a todo, es compasivo, leal y tiene un sentido de la justicia que a veces me sorprende. Fernando hizo un gran trabajo. Siempre supe que lo haría, respondí sinceramente. Tenía todo lo que yo no tenía: paciencia, presencia, amor incondicional. Usted también tiene esas cosas, dijo Elena, solo que eligió no mostrarlas. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque veo a Mateo todos los días, y él es más parecido a usted de lo que cree. Esa determinación, esa ambición, no la heredó de Fernando. Sentí un extraño orgullo al escuchar eso. A pesar de mi ausencia, algo de mí había permanecido en él. Te agradezco esta conversación, Elena, dije, terminando mi café. Me has dado mucho en qué pensar. Solo espero que lo piense rápido, respondió. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en orgullos heridos. Nos despedimos con un apretón de manos que parecía contener más de lo que las palabras podían expresar. Al salir de la cafetería, el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Respiré profundamente, sintiendo que algo había cambiado en mí. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, hice algo que no había hecho en años. Saqué papel y pluma y comencé a escribir una carta para mi hijo. Las palabras fluyeron como un río contenido, que finalmente encuentra una salida al mar. No era una carta de disculpas, aunque había elementos de arrepentimiento en ella. Era más bien una confesión, un desnudar el alma que nunca antes me había permitido. Le hablé de mis miedos, de mis fracasos, de cómo el éxito profesional se había convertido en mi refugio y a la vez en mi prisión. Le conté sobre mi infancia en un barrio marginal de la ciudad, hija de una madre soltera que limpiaba casas ajenas y que murió demasiado joven, dejándome sola en un mundo que parecía dispuesto a tragarme entera. Le expliqué, sin buscar justificaciones, cómo ese miedo a la pobreza, a la vulnerabilidad, me había empujado a construir murallas tan altas que terminé encerrándome a mí misma, alejándome de lo que realmente importaba. Escribí durante horas, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana. Releí la carta una vez más, y añadí una última línea antes de doblarla y guardarla en un sobre. Lo que construí me separó del único tesoro que realmente importaba. Tú. Esa mañana no fui a la oficina. Por primera vez en décadas, llamé para decir que necesitaba un día libre. En su lugar, me dirigí al parque donde solía llevar a Mateo cuando era pequeño, antes de que las juntas y los proyectos comenzaran a consumir todo mi tiempo. Me senté en el mismo banco donde lo veía jugar, y observé a las madres con sus hijos, preguntándome cómo sería mi vida si hubiera hecho diferentes elecciones. Al día siguiente volví al trabajo, pero algo había cambiado. Miré mi oficina, mis premios, los planos de mis edificios, y por primera vez no sentí el orgullo habitual. En su lugar, había una sensación de vacío, como si todos esos logros fueran solo sombras de lo que podría haber sido realmente importante. Llamé a mi secretaria. Mariana, necesito que canceles todas mis reuniones de hoy y mañana. ¿Se encuentra bien, señora Aurora?, preguntó ella sorprendida. Sí, Mariana. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy empezando a encontrarme bien. Pasé las siguientes semanas reorganizando no solo mi agenda, sino mi vida entera. Delegué responsabilidades en la empresa, establecí nuevas prioridades, y me centré en lo que ahora me parecía verdaderamente importante. Gabriel, mi abogado, regresó con todos los documentos necesarios para mi nuevo testamento. Lo firmé sin dudar. Al mismo tiempo, comencé a trabajar en un nuevo proyecto personal. Una fundación que construiría viviendas asequibles para familias monoparentales, con guarderías integradas y espacios comunitarios. Quería crear lugares donde madres o padres trabajadores pudieran estar cerca de sus hijos, algo que yo nunca me permití. No volví a contactar directamente con Mateo. Respetaba su decisión de mantenerme alejada, pero eso no me impedía intentar reconstruir mi vida de una manera que, algún día, quizás pudiera hacerlo sentir orgulloso.
Elena me llamaba ocasionalmente, manteniendo una relación cordial. Me contaba que Mateo seguía recuperándose, que había vuelto al trabajo, que la vida continuaba. Y entonces, un mes después de nuestra reunión en la cafetería, sentí un dolor agudo en el pecho mientras revisaba los planos del primer proyecto de la fundación. Al principio intenté ignorarlo, atribuyéndolo al estrés o al cansancio. Pero cuando el dolor se hizo insoportable y mi brazo izquierdo comenzó a entumecerse, supe que algo estaba muy mal. Los médicos lo llamaron un infarto fulminante. Tuve suerte, dijeron, de haber llegado al hospital a tiempo, pero los exámenes revelaron algo más preocupante. Mi corazón estaba gravemente dañado. Necesitaría cuidados intensivos y probablemente una cirugía. La ironía no se me escapaba. Apenas un mes después de ver a mi hijo en la habitación 307, yo ocupaba ahora la habitación 412 del mismo hospital. La vida tenía un extraño sentido del humor. Fue Mariana quien contactó a Elena. Y fue Elena quien decidió informar a Mateo. Estaba medio dormida, aturdida por los medicamentos, cuando sentí una presencia en la habitación. Abrí los ojos lentamente, y allí estaba él, mi hijo, de pie junto a la puerta, como si no estuviera seguro de querer entrar. Nuestras miradas se encontraron. Esta vez, no me ignoró. Esta vez, sus ojos estaban llenos de algo indescifrable. No era perdón, no era amor, pero tampoco era indiferencia. «Hola, mamá», dijo finalmente, y esa palabra, mamá, pronunciada por primera vez en tantos años, hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. «Hola, Mateo», respondí con voz débil. Se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. No dijo nada más por un largo rato, y yo tampoco. Nos limitamos a estar allí, en presencia el uno del otro, como si necesitáramos ese tiempo para acostumbrarnos a la idea de estar en la misma habitación, respirando el mismo aire. «Elena me dijo que estabas aquí», dijo finalmente, que habían hablado. «Es una gran mujer», respondí. «Tienes suerte de tenerla». Asintió levemente. «Lo sé». Otro silencio. Este era diferente, menos tenso. «¿Qué dicen los médicos?», preguntó. «Que he maltratado demasiado a mi corazón durante demasiado tiempo», respondí con una pequeña sonrisa. «Algo que, al parecer, he hecho con las cosas importantes de mi vida». Me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. No estaba acostumbrado a escucharme hablar así, supongo. «¿Te operarán?» «En unos días. Tienen que estabilizarme primero», asintió nuevamente. Parecía no saber qué más decir, y yo tampoco. Había tantas cosas que quería contarle, tantas cosas que quería preguntarle, pero cada frase que se formaba en mi mente me parecía insuficiente, inadecuada. «No tienes que quedarte», dije finalmente. «Lo sé», respondió, «pero quiero hacerlo. Un rato, al menos». «Gracias», dije, y era la palabra más sincera que había pronunciado en mucho tiempo. Pasamos la siguiente hora en una extraña comunión de silencios intermitentes y conversaciones superficiales. Me contó un poco sobre su trabajo como arquitecto en un estudio pequeño pero prestigioso, especializado en proyectos sustentables. Yo le hablé de mi nueva fundación, sin entrar en detalles sobre cómo había decidido darle un giro a mi vida. Se marchó prometiendo volver al día siguiente, y lo hizo. Y al siguiente también. Nuestras conversaciones fueron alargándose, profundizándose gradualmente, como si estuviéramos aprendiendo de nuevo a comunicarnos, a conocernos. La noche antes de mi cirugía, Mateo llegó con Elena. Ambos parecían preocupados, pero intentaban disimularlo. «Todo saldrá bien», les aseguré. «Tengo a los mejores médicos». «Lo sabemos», dijo Elena, apretando mi mano. Cuando Elena salió un momento para hablar con una enfermera, Mateo se quedó solo conmigo. «Si algo sale mal mañana», comencé a decir. «No pienses así», me interrumpió. «Necesito decirte esto». «Mateo», insistí, «si algo sale mal, quiero que sepas que nunca, ni un solo día de mi vida, dejé de amarte, que fuiste lo mejor que me pasó jamás». Aunque no supe apreciarlo cuando debía, bajó la mirada. Vi cómo su mandíbula se tensaba, luchando contra las emociones. «¿Por qué nunca lo dijiste antes? ¿Viste?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué tuviste que esperar a esto?» «Porque soy una cobarde», respondí honestamente. «Porque es más fácil construir edificios que relaciones. Porque tenía miedo de que me rechazaras, como estabas en tu derecho de hacer». Levantó la mirada y vi que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Te esperé, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Cada cumpleaños, cada Navidad, cada graduación. Miraba a la puerta, esperando verte entrar». Sus palabras eran cuchillos que se hundían directamente en mi corazón. «Lo siento tanto, hijo», dije. Y por primera vez en décadas, lloré abiertamente frente a otra persona. «Lo siento tanto». No dijo que me perdonaba. No dijo que todo estaba bien.
Ambos sabíamos que no era así, pero tomó mi mano, y ese simple gesto contenía más sanación que 1000 palabras de perdón. La mañana de la cirugía, mientras me preparaban para entrar al quirófano, pensé en la carta que había escrito para Mateo, guardada en una caja fuerte junto con mi testamento. Gabriel, mi abogado, tenía instrucciones de entregársela solo si yo no sobrevivía a la operación. Pero ahora, viendo cómo Mateo y Elena me acompañaban hasta las puertas del quirófano, sentí que quizás había una oportunidad de decir esas cosas en persona, si la vida me daba otra oportunidad. «Te esperaremos aquí», dijo Elena besando mi mejilla. Mateo se inclinó y tras una breve vacilación me abrazó brevemente. «Estaré aquí cuando despiertes», dijo. Con esa promesa en mi corazón, cerré los ojos mientras la anestesia hacía efecto. La recuperación fue lenta y dolorosa. 12 horas de cirugía y una semana en cuidados intensivos. Despertaba en ocasiones, viendo rostros borrosos a mi alrededor, escuchando voces amortiguadas. A veces creía distinguir la voz de Mateo, otras la de Elena o Fernando. Incluso Mariana parecía estar allí en algún momento. Cuando finalmente desperté del todo, con la mente clara, lo primero que vi fue a Mateo dormido en una silla junto a mi cama. Tenía la barba de varios días y parecía exhausto. No quise despertarlo, así que me limité a observarlo, agradeciendo silenciosamente cada respiración, cada latido de mi corazón reparado que me permitía estar allí, con mi hijo. «Ha estado aquí todo el tiempo», dijo una voz suave. Era Fernando, de pie al otro lado de la cama. No me había dado cuenta de su presencia. «¿Todo el tiempo?», pregunté con voz ronca. «Apenas ha salido del hospital. Elena y yo hemos tenido que obligarlo a ir a casa a ducharse y cambiarse». No supe qué decir. Era más de lo que merecía. «Es igual a ti, ¿sabes?», continuó Fernando con una sonrisa cansada. «Esa terquedad, esa determinación, no se rinde con las personas que le importan». «¿Le importo?». La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. «Siempre le has importado, Aurora. Ese ha sido el problema. Le importabas demasiado, y eso hacía que tu ausencia doliera más». Fernando acercó una silla y se sentó. Parecía querer hablar, ahora que estábamos solos mientras Mateo dormía. «¿Sabes? Durante años te culpé por todo», dijo en voz baja. «Por abandonarnos, por elegir tu carrera sobre nosotros, por el dolor de Mateo. Era más fácil que admitir mi parte de responsabilidad. Tú fuiste un padre excelente», respondí. «No tenías ninguna responsabilidad en esto». «Sí la tenía», insistió. «Pude haber intentado entenderte mejor, buscar un terreno común. En lugar de eso, te presenté un ultimátum. Nosotros, o tu carrera. Como si no pudiera existir un punto intermedio. Era extraño escuchar estas palabras después de tantos años, después de haber aceptado toda la culpa como mi carga personal. Los dos cometimos errores», dijo finalmente. «Pero Mateo ha salido bien a pesar de todo, ¿no crees?» Miré a mi hijo dormido y sentí un orgullo que no tenía derecho a sentir. «Es un hombre maravilloso», respondí. «Y eso es gracias a ti». Fernando negó con la cabeza. «Es quien es gracias a todas sus experiencias, Aurora, incluso las dolorosas, especialmente las dolorosas». En ese momento Mateo comenzó a despertar. Parpadeó varias veces, desorientado, hasta que su mirada se encontró con la mía. Una sonrisa cansada pero genuina apareció en su rostro. «Estás despierta», dijo enderezándose. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubieran abierto el pecho y manipulado el corazón», respondí con una pequeña sonrisa. «Eso es exactamente lo que te hicieron», dijo, y los tres reímos suavemente. Era un momento extraño, los tres juntos después de tantos años, conectados por el hilo invisible del pasado compartido y las heridas que comenzaban a cicatrizar. En los días siguientes, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente, algo más parecía estar sanando también. Mateo y yo establecimos una rutina. Venía cada tarde después del trabajo y se quedaba hasta la noche. Al principio nuestras conversaciones eran cautelosas, como si camináramos sobre hielo fino que pudiera romperse en cualquier momento. Poco a poco, comenzamos a hablar de cosas más profundas. Un día, 3 semanas después de la cirugía, mientras compartíamos una cena ligera que Elena había preparado para ambos, Mateo me hizo la pregunta que había estado esperando todo ese tiempo. «¿Por qué te fuiste realmente, mamá?» No había reproche en su voz, solo una genuina necesidad de entender. Dejé los cubiertos y respiré hondo. Era el momento de la verdad, sin reservas, sin excusas. «Tenía miedo», dije finalmente. «Miedo de fracasar como madre, miedo de ser vulnerable, miedo de repetir la historia de mi propia madre. El trabajo era mi zona segura, donde todo tenía solución, donde todo era controlable. Pero un hijo es lo más incontrolable que existe. Y yo necesitaba control en mi vida,
Necesitaba saber que nada podía derrumbarme. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora sé que ya nada puede derrumbarme más de lo que yo misma me he derrumbado, respondí con una sonrisa triste. Y que todo lo que construí, todos los muros que levanté para protegerme, solo sirvieron para aislarme de lo único que realmente podía darle sentido a mi vida. Mateo asintió lentamente, como procesando mis palabras. Elena dice que te estás deshaciendo de todo, comentó. Así que Elena le había contado sobre la fundación, sobre mis planes. No de todo. Solo estoy recalculando prioridades. ¿Y el Imperio Navarro? ¿Todo por lo que luchaste? Había preocupación en su voz, como si temiera que estuviera cometiendo un error, deshaciendo mi vida por culpa o arrepentimiento. El Imperio seguirá ahí. Solo tendrá otro propósito, expliqué. Ya no será un monumento a mi ego, sino algo que pueda realmente ayudar a otros. Algo que quizás pueda redimir un poco todo el tiempo perdido. Se quedó pensativo un momento. No tienes que redimirte conmigo, dijo finalmente. Lo sé. No lo hago por redención. Lo hago porque por primera vez veo las cosas con claridad. Nuestras miradas se encontraron, y vi algo nuevo en sus ojos. No era perdón, no exactamente. Era algo más complejo, más maduro. Una comprensión de que todos, incluso los padres, somos humanos falibles, luchando por encontrar nuestro camino. Me gustaría que conocieras el proyecto, dije. Como arquitecto, quizás podrías aportar ideas. Fue un ofrecimiento casual, pero ambos sabíamos que era mucho más que eso. Era una invitación a construir algo juntos, literalmente. Me encantaría, respondió, y sentí que algo se desataba dentro de mí, un nudo que había estado ahí durante décadas. El día que me dieron el alta, un mes después de la cirugía, fue Mateo quien vino a recogerme. Esperaba que me llevara a mi apartamento, pero en su lugar me llevó a su casa. Un acogedor departamento en la colonia Condesa, lleno de luz y plantas. Elena nos recibió con una comida casera y una habitación preparada para mí, solo hasta que estés completamente recuperada, explicó Elena. No puedo aceptarlo, protesté débilmente. No estamos preguntando, dijo Mateo con una sonrisa. Además, ya le dije a Mariana que recogiera algunas de tus cosas. El doctor dijo que necesitas supervisión las primeras semanas. Me rendí ante su determinación. En el fondo, estar allí, con ellos, era todo lo que podía desear. Las semanas se convirtieron en meses. Mi recuperación progresaba bien, y poco a poco fui retomando algunas actividades. Trabajaba desde su casa en los proyectos de la fundación, y Mateo comenzó a involucrarse, primero con pequeñas sugerencias, luego con propuestas más elaboradas. Sus ideas eran brillantes, innovadoras. Veía los espacios no solo como estructuras, sino como lugares donde se desarrollaría la vida, donde familias como la nuestra podrían sanar y crecer. Un día, mientras revisábamos unos planos en la mesa del comedor, le pregunté algo que llevaba tiempo queriendo saber. ¿Por qué decidiste ser arquitecto? Dejó el lápiz que sostenía y me miró directamente. Por ti, respondió simplemente. ¿Por mí? Cuando era niño, antes de que te fueras, me llevabas a veces a tus obras. Me sentaba en un rincón con mis juguetes mientras tú hablabas con los ingenieros y los obreros. Te veía transformar un espacio vacío en algo magnífico. Era como magia para mí. Sentí un nudo en la garganta. No sabía que recordaras eso. Recuerdo más de lo que crees, dijo con una pequeña sonrisa. Recuerdo cómo brillaban tus ojos cuando hablabas de tus proyectos, cómo movías las manos para explicar tus ideas. Nunca te vi tan viva como en esos momentos. Lo siento, dije automáticamente. No lo sientas, respondió. Esa pasión que tenías, ese amor por crear, es lo mejor que me transmitiste. Solo que yo quise usarlo para construir algo diferente. ¿Qué? Espacios que unen a las personas, no que las separan, dijo. Y no había reproche en su voz, solo una declaración de su propio camino. Comprendí entonces que, a su manera, Mateo había estado tratando de arreglar nuestra historia rota a través de su trabajo, creando espacios que facilitaban la conexión humana, la familia, los vínculos que yo había descuidado. 6 meses después de mi cirugía, Gabriel, mi abogado, me contactó. El testamento estaba listo. Todos los documentos para la fundación estaban en orden. Se preguntaba si quería modificar algo, ahora que mi relación con Mateo había cambiado. No, le dije firmemente. Todo queda como lo planeamos. Esa noche, durante la cena, le conté a Mateo y a Elena que pronto me mudaría a mi propio lugar. Habían sido los mejores 6 meses de mi vida adulta, viviendo con ellos, siendo parte de su día a día, recuperando algo del tiempo perdido. Pero era hora de darles su espacio, y a mí el mío. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo Elena. Lo sé, y lo agradezco más de lo que puedo expresar.
pero necesitan su intimidad. Y yo necesito aprender a estar bien conmigo misma. Mateo asintió, comprendiendo. Siempre serás bienvenida aquí, dijo, para lo que sea, cuando sea. Esas palabras, tan simples, significaban todo para mí. Me mudé a un pequeño pero elegante apartamento cerca de ellos, lo suficientemente cerca para vernos con frecuencia, lo suficientemente lejos para permitirnos espacio. Nuestra relación siguió floreciendo, lentamente, con altibajos, como cualquier relación real. Había momentos difíciles, por supuesto, ocasiones en que el pasado resurgía en forma de comentarios ácidos o silencios tensos, pero aprendimos a navegar esas aguas turbias, a hablar de nuestros sentimientos en lugar de enterrarlos. Un año después de mi cirugía, inauguramos el primer proyecto de la Fundación, un complejo de viviendas para madres solteras trabajadoras, con guardería, espacios comunes y clínica incluidas. El diseño, una colaboración entre Mateo y yo, era innovador y cálido a la vez. Se llamaba Nuevo Amanecer, y para mí, realmente lo era. El día de la inauguración, mientras cortábamos el listón rodeados de familias que pronto habitarían ese espacio, miré a mi hijo y vi orgullo en sus ojos. No orgullo por mí, sino por lo que habíamos logrado juntos. Por primera vez, sentí que quizás sí había construido algo que perduraría. Algo realmente valioso. No un edificio, sino un puente hacia mi hijo. Esa noche, mientras celebrábamos con una pequeña cena, Fernando se unió a nosotros. Habíamos establecido una relación cordial, basada en el amor compartido por Mateo. Ya no éramos enemigos ni extraños. Solo dos personas que habían vivido lo suficiente para entender que el rencor es una carga demasiado pesada para llevarla toda la vida. Por nuevo amanecer, brindó Fernando levantando su copa. Y por los nuevos comienzos, repetimos todos. Mateo me miró a través de la mesa y sonrió. Era la sonrisa sincera de un hombre en paz consigo mismo y con su pasado. Era la sonrisa que siempre quise ver en el rostro de mi hijo. Esa noche, al volver a mi apartamento, saqué la carta que había escrito para Mateo hacía más de un año. La carta que Gabriel nunca tuvo que entregarle. La releí lentamente, reconociendo en ella a una mujer que ya no era completamente yo, pero que había abierto el camino para quien me estaba convirtiendo. Mientras la doblaba de nuevo, pensé en lo extraño de la vida, en cómo a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, en cómo a veces debemos enfrentar nuestra mayor oscuridad para encontrar la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda. No porque hubiera arreglado todos mis errores, eso era imposible. No porque hubiera recuperado todo el tiempo perdido, eso también era imposible, sino porque había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo, para priorizar lo que realmente importa, para construir sobre las ruinas y crear algo nuevo y hermoso. Mi hijo me había ignorado en aquel hospital porque yo lo había ignorado toda su vida. Pero ahora ambos habíamos aprendido a vernos realmente. Y esa, quizás, era la estructura más sólida que jamás había construido. Los años pasaron con una suavidad que jamás creí posible. Mateo y Elena tuvieron una hija, a quien llamaron Luz. Ser abuela fue un regalo inesperado, una segunda oportunidad para experimentar el amor incondicional. Esta vez lo abracé plenamente, sin reservas, sin miedos. La fundación creció, desarrollando proyectos en diferentes partes del país. Mateo se unió oficialmente como director de arquitectura, aportando su visión y talento. Trabajar juntos se convirtió en una de las mayores alegrías de mi vida. Ver cómo nuestras diferentes perspectivas se complementaban, cómo su idealismo templaba mi pragmatismo, era hermoso. Elena bromeaba diciendo que era genético, esa obsesión por construir, por dejar una huella tangible en el mundo. Quizás tenía razón. La diferencia es que ahora, esa huella iba más allá de estructuras físicas. Eran las vidas transformadas, las oportunidades creadas, los espacios donde las familias podían crecer unidas, no separadas como la nuestra. Inmobiliaria Navarro seguía existiendo, pero su enfoque había cambiado radicalmente. Ya no construíamos solo para el lucro, sino con propósito. Una parte de las ganancias se destinaba a la fundación, creando un ciclo virtuoso que me llenaba de satisfacción. Mi salud nunca volvió a ser la misma después de la cirugía. Tenía días buenos y días malos. Los médicos hablaban de limitaciones, de cuidados permanentes, pero yo los escuchaba sin miedo. Había vivido suficiente para saber que lo importante no era la cantidad de tiempo, sino lo que hacías con él. Un día particularmente frío de diciembre, sentada en el jardín de la casa que Mateo y Elena habían comprado en Coyoacán, observaba a mi nieta de 5 años jugando con su colección de bloques de construcción. Construía torres imposibles que inevitablemente se derrumbaban, solo para volver a empezar con entusiasmo renovado.
Mateo se sentó a mi lado, ofreciéndome una taza de té caliente. Tiene tu terquedad, comentó mirando a Luz. No se rinde nunca. ¿Y tu creatividad? Respondí. Mira esas estructuras, son completamente originales. Nos quedamos en silencio un momento, disfrutando de la simple alegría de estar juntos, de ser familia. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó finalmente. 10 de diciembre, respondí. Tu cumpleaños. Y también el aniversario de tu primer gran contrato, añadió con una sonrisa. Lo recuerdo porque siempre lo mencionabas cuando era niño. Me sorprendió que recordara ese detalle. Es cierto. Hace 30 años, exactamente. Has construido mucho en esos 30 años. Mamá, algunas cosas buenas, otras no tanto, dije con una pequeña sonrisa. Todo cuenta, respondió. Todo nos ha traído hasta aquí. Su madurez, su capacidad para ver el panorama completo, siempre me asombraba. Estoy orgullosa de ti, Mateo, dije tomando su mano. ¿De quién eres? De la vida que has construido. Y yo estoy orgulloso de ti, respondió, apretando mi mano suavemente. De tu valor para cambiar, para intentarlo de nuevo. No todos pueden hacer eso. Ese fue nuestro último cumpleaños juntos. 3 meses después, en una noche tranquila de marzo, mi corazón reparado finalmente se detuvo. Fue pacífico. En mi sueño. El médico dijo que no sentí dolor, que simplemente me apagué como una vela que ha iluminado lo suficiente. Gabriel, siguiendo mis instrucciones, organizó la lectura del testamento 3 días después del funeral. Convocó a Mateo, a Elena, a Fernando, a Mariana y a los directivos de la fundación en su despacho en Polanco. La sala de juntas era sobria y elegante, con una gran mesa de roble en el centro. Cuando todos estuvieron sentados, Gabriel comenzó a leer. Yo, Aurora Navarro Campos, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco mi última voluntad y testamento como sigue. El documento comenzaba con las formalidades legales habituales. Los asistentes escuchaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mateo, sentado entre Elena y Fernando, mantenía el rostro compuesto, pero sus manos, entrelazadas sobre la mesa, revelaban su tensión. Gabriel continuó leyendo. El testamento detallaba mi decisión de donar el 80% de mi patrimonio personal a la fundación, para continuar con su labor de apoyo a familias vulnerables. El 15% se destinaba a un fondo para becas universitarias para jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar arquitectura o ingeniería. El 5% restante era para Mariana, mi fiel asistente durante tantos años. Cuando Gabriel llegó a la parte referente a Inmobiliaria Navarro, Mateo se irguió en su asiento. Supongo que esperaba heredar la empresa que llevaba nuestro apellido, a pesar de que nunca habíamos hablado explícitamente de ello. Con respecto a Inmobiliaria Navarro, mi decisión es la siguiente, leyó Gabriel. La empresa será reestructurada como una sociedad de beneficio e interés colectivo, donde las ganancias se reinvertirán en proyectos sociales bajo la dirección de un consejo formado por los actuales miembros del patronato de la fundación. Vi, a través de los ojos de Gabriel, que luego me lo contó, cómo el rostro de Mateo reflejaba confusión y sorpresa. No era enojo o decepción, sino más bien desconcierto. Para mi hijo, Mateo Ruiz Navarro, continuó Gabriel, dejo lo más valioso que poseo, una carta, y la esperanza de que entienda que lo que construí me separó del único tesoro que realmente importaba, él. Gabriel sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Mateo. Era la carta que había escrito hacía tantos años, la noche después de conocer a Elena en aquella cafetería. La carta que contenía todo lo que mi orgullo y mi miedo nunca me permitieron decir en voz alta. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. Por un momento, pareció que iba a abrirlo allí mismo, pero luego lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Gabriel continuó con los detalles técnicos del testamento, pero Mateo ya no parecía estar escuchando. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible frente a él, su mente obviamente lejos de esa sala. Cuando la lectura terminó, todos se pusieron de pie. Había un ambiente extraño, una mezcla de solemnidad y confusión. Nadie había esperado este resultado. Quizás, en algún rincón de su mente, Mateo había anticipado una compensación material por los años de ausencia, por el dolor causado. En lugar de eso, había recibido solo palabras. Elena se acercó a Gabriel y le estrechó la mano. Aurora siempre nos sorprendía, comentó con una pequeña sonrisa triste. Hasta el final, asintió Gabriel. Mateo, que se había mantenido en silencio, se acercó también. ¿Puedo hablar con usted un momento?, le preguntó a Gabriel. Por supuesto, respondió el abogado. Se retiraron a una oficina privada. Lo que hablaron allí, solo Gabriel lo sabe. Pero cuando salieron, el rostro de Mateo había cambiado. No lo reconocí en el hospital. 3 días después, salió llorando de la lectura del testamento.